Contacto con nosotros. Axel, buenas noches. Buenas noches, Iván, ¿se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Axel, una primera lectura, porque no hemos hablado después de la derrota del gobierno en las primarias, no tanto los motivos que me parece que ya han sido elaborados por varios de los socios de la coalición, sino si esos motivos que detectan algunos de los socios de la coalición están siendo, por lo menos en privado, discutidos con el objetivo de llegar a una síntesis, ¿no? Para resolverlos de alguna manera. Bueno, no sé, estamos hablando sobre entendidos, porque la verdad que no sé exactamente a cuáles motivos te Por ejemplo, la referís. economía. Bueno, no, a mí me parece, ahora te aclaro, estoy saliendo así porque, primero para acompañarlos y felicitarlos, pero estoy en Bolívar, vengo de Roque Pérez, luego estuvimos en Saladillo, reuniones con comerciantes, industriales, productores rurales, la sociedad rural, bueno, entregando patrulleros en algunos lugares, inaugurando, poniendo en marcha obras muy importantes para la región y también recorriendo, estuvimos con Balibuca, ahora con el intendente primero de Roque Pérez, ahora también con el intendente de Bolívar. Y bueno, te diría, lo primero que percibo yo es que fuimos a elecciones en un año de pandemia, eso es claro y evidente, pero en un momento en que la pandemia, por decirlo así, estaba todavía muy presente porque los casos no habían bajado lo suficiente, la vacunación, justamente pospusimos las elecciones para poder vacunar más y ahora esta vacunación está dando efecto, está dando fruto, de forma tal que en la provincia de Buenos Aires estamos todavía bajando los casos desde niveles muy bajos, niveles que no tenemos desde el comienzo de la pandemia, ya por mayo de 2020, y eso permite aperturas. Obviamente esas aperturas, esos cambios en ciertas actividades, la vuelta a las canchas con público, la vuelta de los boliches, la vuelta de muchísimas actividades que hubo que suspender por la pandemia, evidentemente afectan el humor de todos, afectan la vida de todos y bueno, y dan lugar, la caída de casos, da lugar a focalizar todos los empeños en la mejora de la economía, ¿no? Porque la verdad que hasta hace poquito estábamos con muchos casos, con la variante Delta, bueno, ahí en la puerta del país, así que creo que ahora con la vacunación tan avanzada, acá por ejemplo en Bolívar, están todos los inscriptos vacunados ya con segunda dosis. Obviamente en otros lugares de la provincia la segunda dosis está, bueno, son ya 9 millones de vacunados segunda dosis, 11 millones y medio con primera. Eso nos da una plataforma para dedicarnos ahora de manera completa a recuperar lo perdido, lo que la pandemia se llevó, por decirlo así, y creo que eso también permite otra plataforma para ir a las elecciones que vienen. Así que no te diría que está ningún tema resuelto, salir de la pandemia lleva tiempo, va a llevar tiempo recuperarse económicamente, si bien hoy en la provincia los últimos datos que tenemos nos ponen en muchos sectores y en el conjunto arriba de lo que estábamos al comienzo de la pandemia, pero bueno, es una situación compleja y nueva, ¿no? Salir de una pandemia y en eso estamos. Las medidas que tomó el gobierno nacional después de la derrota y que me da la sensación que faltan todavía, que no han sido solamente las anunciadas, que han sido muchas, generó también una serie de debates, no solo internos, sino también de los cuales participó la oposición por dos motivos. El primero, digamos, para decirlo en términos ortodoxos, la sostenibilidad de ese gasto y por el otro una suerte de reacción política producto de la derrota y no de un proyecto genuino desde el punto de vista político, económico, etcétera. ¿Cuál es la respuesta, en este caso, tuya como gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, la respuesta es que hace 3 semanas o 4 todavía estábamos con niveles de casos mucho más altos, vienen bajando mucho y evidentemente iniciar y dar lugar a medidas
de reactivación ya directas en determinados sectores, por decir alguno, turismo, o por decir otros comercios, por decir otros espectáculos, entretenimiento, cuando todavía las condiciones sanitarias eran más complejas, la verdad que era difícil e inconducente. Yo creo que una cosa va continuándose con la otra, creo que estamos cerrando el capítulo de la pandemia, esperemos que de manera definitiva con la vacunación y abriendo el capítulo de la recuperación económica. Eso aún si no hubiera elecciones hubiera seguido esta secuencia. Obviamente la cuestión electoral llevó a acelerar decisiones, a hacer modificaciones en el staff de gobierno, pero bueno, era inevitable. El otro día alguien me decía, bueno, pero ahora abren y ahora además inyectan. Y bueno, pero tenemos 400 casos para 17 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Esto no era así hace poquito tiempo. La verdad que el descenso de los casos, que por ejemplo, para que tengas una idea de cómo esto tiene que ver con la vacunación, después de la primera ola, que llegamos a 6.000 casos, los casos bajaron a 3.000 y se estancaron ahí. Ahora en la segunda ola llegamos a 12.000 y gracias a la vacuna estamos en 400 casos y bajando todavía. Así que yo creo que el éxito de la vacunación es lo que posibilita las aperturas, y las aperturas es lo que dan lugar a la reactivación y a las medidas que la acompañan. El resto lo podremos discutir, pero es un poco metafísico. Creo de todas maneras que cuando alguien dice ¿por qué abren? Bueno, ¿por qué vuelven actividades? ¿Cuántos casos tenemos que tener? Siempre aplicamos el mismo criterio a reducción en los contagios, más circulación y más flexibilización y más apertura. Y a más casos, obviamente, la recíproca, más distancia y más restricciones. Claro. Así que con ese mismo criterio es que estamos actuando hoy, y la verdad que con una vacunación que efectivamente, contra todos los pronósticos y los palos en la rueda, no solo avanzó a punto tal que hoy en la provincia tenemos vacuna libre en primera dosis para mayores de 18, era algo impensado, pero ahora ya tenemos vacuna libre en segunda dosis para mayores de 30, y vamos camino a tener también vacuna libre para todos los mayores de 18, y ya estamos vacunando desde los 12 años en adelante, y ya estamos dando turno para empezar a vacunar de 3 años a 11. Así que la verdad que la afluencia de vacunas fue tal como la esperábamos, y eso da realmente otra situación, totalmente distinta. Hoy tenemos una sociedad que está mayormente protegida con la vacuna. Y ahora, eso, sí. Y ahora le voy a darle el pie a Lucía Isikoff, a Estefanía Pozo, pero quería saber algo de lo que ocurrió entre ayer y hoy, digamos, ¿no? Que fue agenda, por lo menos de los medios que nos ocupamos de la agenda política, que tiene que ver con cierta, una reacción por ahí, no sé si decir exagerada, pues estaría editorializando, pero sí mucho más dura de lo que se esperaba, por lo menos de lo que habían mostrado en la campaña electoral, de la oposición, da la sensación producto del triunfo en las primarias. ¿Lo detectan ustedes? ¿Creen que está encapsulado en este episodio en particular para mostrar fuerza en el Congreso? ¿Ven algo por fuera, digamos, o que rodea con un objetivo ulterior este endurecimiento de la oposición? Mira, hubo indicios muy fuertes. Primero vino esa frase de Macri, de que si perdemos las elecciones, unas elecciones de medio término, incluso unas pasos, si pierden se van a tener que ir. Creo que fue la textual de Macri. Luego apareció Vidal y varias dirigentes más de la oposición. Vidal hasta hace poco teóricamente era de las palomas, o del sector más blando, más... Bueno, han decidido endurecer su discurso y luego endurecerse en los hechos. Vidal dijo que si ganaban iban a poner al presidente de la Cámara de Diputados, es decir, apuntó al lugar que hoy ocupa Sergio Massa, cuando en el caso nuestro, después de las elecciones del 15, a pesar de que no tenía mayoría, se cedió la presidencia de la Cámara en ese momento a Monzó, suponiendo y pensando que era lo más institucional y razonable para hacer, que quienes tenían el Ejecutivo tuvieron también la presidencia de la Cámara. Han dicho que no era así y no se han encontrado, no se han oído voces de otros dirigentes que rectificaran esa posición.
Es decir, que claramente están diciendo que si ganan, vienen o han decidido generar modificaciones que evidentemente van a complicar muchísimo cuestiones básicas de la acción del gobierno. También lo vemos a nivel mediático, han salido 2 notas seguidas en el diario La Nación contra el presidente del bloque de diputados Máximo Kirchner, con una agresividad realmente desmedida. Yo creo que todas esas cosas, esa posición más dura, llamémosla más violenta, más agresiva, yo creo que nosotros tenemos que reaccionar de esta manera sin atender esas provocaciones y seguir haciendo lo que venimos a hacer, que lo veníamos a hacer antes de la pandemia, que era reactivar la economía, recuperar el empleo, recuperar la producción, poner todos los instrumentos de los que disponemos al servicio justamente del crecimiento, de la inclusión social. Bueno, después vino la pandemia, nos tocó reaccionar en emergencia, luego conseguir las vacunas y ahora de nuevo a trabajar en ese sentido, más allá de lo dicho de la oposición. Como bien dijo Máximo, ganaron incluso unas PASO y ya han reaccionado de una manera realmente muy agresiva y muy violenta en lo institucional y con amenazas. Yo creo que eso no es casualidad, habrá que ver si es una estrategia electoral, porque habrán visto que, no sé, que pierden votos por derecha, que están disputando, no sé, sabemos que los asesores, las encuestas, los focus, guían muchas veces los discursos, pero se ha visto en la Cámara también que están dispuestos a no acompañar incluso leyes con las que presuntamente están de acuerdo. Claro. Así que parece ser una postura efectiva, ¿no? Sí. Buenas noches, Axel. Hoy se conoció que el expresidente Mauricio Macri fue invitado a Estados Unidos a dar clases de economía. ¿Qué pensás y sobre todo qué pensás que hay detrás de esa invitación? No, estoy un poco atónito. No lo tenía Macri enseñando economía, pero además yo observé que en su libro, ese libro que publicó, dijo que durante el momento en el que le tocó gobernar, la economía la tercerizó en los funcionarios del área, que de hecho él le decía, no se endeuden tanto, no hagan tal cosa, pero no le hacían caso, o seguían su propio programa. Se ve que ahora se dedica, se ha vuelto especialista. No lo sé, la verdad que no lo sé, además eso coincide con determinadas cuestiones judiciales, ¿no? Así que no lo sé y lo que sí, si tuviera oportunidad, no tomaría esas clases. Axel, buenas noches. Bueno, la derrota en Las PASO tuvo efectos que todos conocemos adentro del Frente de Todos, pero entre las muchas consecuencias, Alberto Fernández parece haber dejado un poco de lado cualquier ambición que tenga que ver con un proyecto de reelección. Es anticipado, pero da esa señal. Quería saber si te parece que también hay algún tipo de impacto en la proyección de tu figura a nivel bonaerense o nacional, y qué pensás, o si pensás que no tiene impacto y que esto se puede revertir, pero en términos de tu propia proyección. No, mirá si voy a estar pensando en esas cosas. Me parece que estamos en una situación absolutamente excepcional, muy compleja, como es ahora el ingreso a la pospandemia, que hay muchas tareas para realizar, que tenemos una sociedad todavía en estado de shock. Lo digo en términos personales, creo que nos ha ocurrido durante este último año y medio, 2 años, cosas que nunca pensamos que iban a pasar. Nos ha tocado a los que tenemos responsabilidades de gobierno tomar muchísimas decisiones con poca información y mucha incertidumbre, aprendiendo en la marcha, como ocurrió en todo el planeta, viendo lo que significó la pandemia, buscando luego las vacunas, y ahora con urgencia muy claras en el terreno económico, en lo que deja la pandemia, lo que el virus se llevó, digamos, hay que hacerlo volver, porque obviamente se ha perdido mucho, ha dejado muchas cicatrices, y nos toca a nosotros estar al lado y lo más cerca posible de cada uno, todos y cada uno, de los bonaerenses y las bonaerenses. Y bueno, ahora, por ejemplo, desde el gobierno provincial,
Nosotros entendemos que como el efecto de la pandemia ha sido tan distinto, tan heterogéneo en cada situación, hay que buscar soluciones particulares, ¿no? Por eso también la incorporación de gente como Martín Insaurralde, como Leonardo Nardini, bueno, la propia Cristina Álvarez Rodríguez, con muchísima experiencia, pero más con mucho conocimiento territorial, para poder llegar lo más rápido posible a intentar dar solución a los problemas que ocasionó la pandemia, lo antes posible. Bueno, por supuesto que estoy más abocado a eso que a especulaciones sobre lo que va a ocurrir más adelante. Yo ya lo he dicho, yo desde mi punto de vista creo que formamos parte de un espacio colectivo y que va buscando cuáles son las alternativas que tiene ante cada situación y lo resolvemos colectivamente. No lo asocio a expectativas personales o a posibilismo, ¿no? Creo que hay que tener los pies sobre la tierra y hoy estamos saliendo de la situación sanitaria y de una de las crisis más dramáticas de la historia, así que hay que tener la cabeza puesta en eso. Axel, gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Te agarramos tomando en el saludo. Gracias, de veras. Sí, me tomé un café. No sé ni a qué hora largamos, pero estamos trabajando mucho. Un abrazo. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y le preguntamos al comienzo sobre